El José tiene vigilada a la Monse. Refugio ya no conoce a su amigo del alma José Luis, ya que ha cambiado mucho. También nos cuenta que está celoso de Eric. Hablando de él, canta en la panadería de Montserrat y le va muy bien. Mientras Ezequiel presenta su campaña política, el alacrán lo dispara. María entra a la casa de Alejandro y se mete a nadar con él. Montserrat encuentra a José Luis en el carro y de inmediato sufre un accidente. María le suplica a Alejandro que la ame, pero Alejandro la manda a sacar de su casa. Ezequiel está bien, ya que traía un chaleco antibalas. Allí se enteran de que la Monse está en el hospital y Carlota quiere ir a verla, pero Ezequiel lo niega por su seguridad. Montserrat está bien y José Luis niega haber estado en el coche con ella. Pedro visita a Adolfo y él le confirma la muerte de Ezequiel. Alejandro recurre donde su esposa. María va donde Pedro y él la hace sentar a sus pies y le confirma que Ezequiel está muerto. Pero de inmediato pasa la noticia de que Ezequiel sufrió un atentado y que está vivo, y el alacrán se sorprende. Graciela le pide a Nadia que le ayude a conseguir el perdón de su hija. Ezequiel le dice al José que el alacrán fue quien lo disparó y que si lo ayuda a salir del país le dará la identidad del alacrán. Pero José Luis no lo va a ayudar. Montserrat llega a su casa y es recibida muy bien. De allí Dimitrio visita a su madre y ella se alegra mucho. José Luis le dice a Refugio que siga una coartada, y Refugio le pide investigar a Eric. Montserrat se entera de que los hombres se fueron a reclamarle a José por lo del accidente. Ezequiel se va al siguiente día del país, por eso le dice a Carlota que empaque. Alejandro llega a reclamarle al José sobre si estuvo en el carro con Montserrat, pero José Luis lo niega y le pide a Refugio confirmar su coartada, pero a Refugio no lo ayuda. Ezequiel entra a su habitación y ve como Pedro tiene amenazada a Carlota. Comenzamos con Pedro, que le dice a Ezequiel que lo mandó a matar con el alacrán. Vemos cómo secuestraron a Porfirio y a Manuela. Pedro le dice a Carlota que Ezequiel es un narcotraficante y además un asesino, y Ezequiel lo confirma. Pedro le da la opción de que Ezequiel intercambie su vida con la de Carlota. Alejandro y José Luis se pelean a muerte. Ezequiel le suplica a Pedro que lo deje en paz a él y a Carlota, y Pedro lo obliga a contar cómo llegó a escalar tanto económicamente. Pero Ezequiel debe elegir y traiciona a Carlota, dejándola a su suerte para que Pedro la asesine. La pelea sigue y está empatada. José Luis golpea a Alejandro y Alejandro le devuelve los golpes. Pedro le dice a Carlota que es una estúpida al creerle a Ezequiel todos estos años y que merece vivir para que siempre recuerde lo estúpida que ha sido. Luego Carlota llama a Dimitrio para que vaya, pero hay que parar la pelea aunque ya casi mueren los dos. El José dice que todos los han traicionado, incluyendo Refugio. Carlota busca a sus empleados mientras Porfirio, que es el chofer, parece estar enamorado de Manuela. Luego Carlota los encuentra y llama a su sobrina. Ezequiel busca Refugio en la escondida, donde le dice a Esmeralda que lo ayude a hablar con la Marina para hacer un trato. A Carlota, su sobrino, la socorren y ella les cuenta sus penas. María, que sigue bailando en la escondida, le informa lo que pasó con Ezequiel a Adolfo. Alejandro está seguro de que José Luis está protegiendo a Pedro y el José recuerda su amorío con la Monse. Ay, baby, dile que lo odio y lo detesto por tener lo que fue mío, aunque el culpable he sido yo. Dimitrio llega y le reclama a Ezequiel por haber dejado a su suerte a Carlota. Aquí lo quiere meter preso, pero Ezequiel tiene inmunidad y promete decirle a Dimitrio la identidad del alacrán. Pedro visita al José y le propone unirse para destruir a Alejandro, pero José Luis no acepta y además hay que descubrir quién ayudó a Pedro a huir esa vez que el alacrán lo disparó. Hablando del alacrán, está inquieto por no saber si Ezequiel ya ha revelado su identidad, por eso manda a María a decirle a Ezequiel que está de su parte. Además le da la dirección de Pedro para que haga un trato con la Marina. Rosario y el padre Anselmo van saliendo de la iglesia cuando unos malhechores secuestran a Rosario. Vemos cómo se llevan a Rosario a la fuerza mientras Alejandro no puede hacer para impedirlo. Carlota va a hablar con Ezequiel, pero antes lo hace Refugio exigiéndole que le dé el nombre del alacrán. Pero ese es el salvavidas de Ezequiel, así que quiere que lo saquen del país para revelar su nombre. Alejandro llega exigiéndole a José Luis que le diga dónde está Pedro, pero José Luis no sabe y se lo dice, pero Alejandro no le cree. Carlota enfrenta a Ezequiel diciendo que fue una tonta, ya que todo el mundo se lo advirtió, pero ella no hizo caso. Ezequiel le dice que sí la llegó a amar, pero para crecer en la política necesitaba su apellido. Pedro visita al alacrán y le dice que está decepcionado. Alejandro junto a José Luis van donde Dimitrio para ir a buscar a Pedro, aunque Refugio y Dimitrio no quieren que vaya José Luis por sus sospechas que es cómplice de Pedro. Pedro le rinde homenaje a Efraín Loreto, ya que fue uno de los suyos, y luego le dice a Rosario que se prepare para ver morir a Alejandro, ya que por culpa de Alejandro él no puede ser un hombre completo. También dice que no la va a matar, pero sí la va a tener secuestrada algunos días. Graciela se acerca a Laurito y le dice que Rosario está muerta. Justamente llega Montserrat y le dice que es mentira. Nos vamos con Virginia y Esmeralda. Aquí Virginia nos cuenta que está muy dolida con su madre, ya que la separó de ella apenas murió. Angélica aquí conoce a Eric y Esmeralda ve como Eric es tierno con su hijo. José Luis está dolido con Refugio por haber desconfiado de él. Pedro le dice a María que si él muere ella deberá matar a Rosario, y María con gusto lo haría. Montserrat tiene miedo a la venganza de Pedro. Al otro día nos preparamos para el rescate de Rosario, pero antes Adolfo va donde María y le pregunta si ya ha estado ayudando a Pedro, pero María lo niega. De igual Adolfo duda y le advierte que si se entera de que ha estado ayudando a Pedro él la mata, o puede ser que María lo mate antes.
Ezequiel es enviado donde Pedro por la marina. Allí Pedro le dice que es el peor error que ha cometido, pero Ezequiel se burla de él. Ya que la marina lo tiene en la mira y Pedro no podrá huir de allí, Ezequiel se desvincula de la marina, además le hace coger arma y hace que se apunte en la cabeza así como Pedro le hizo a él. Ezequiel le aconseja a Pedro disparar y Pedro lo hace. Pero el arma no tenía balas y Ezequiel se le burla. Pedro lo sueña por ser imbécil y se va. Justamente entra a la marina y no encuentran a Pedro porque él escapa con María. Virginia le dice a Amelia que le hizo mucha falta todo este tiempo que la mandó al extranjero. Allí hacen las paces y se unen como madre e hija. Virginia le ha puesto el ojo a Eric. Hablando, Eric comienza a conquistar a Esmeralda. Macario sigue fastidiando a su hijo. Allí Montserrat y Nadia conocen a Kevin. José Luis habla con Ezequiel y saca la conclusión de que Rosario está por el paso de la víbora y planea ir junto a Alejandro. Pedro llama a Ezequiel a través de un policía que trabaja para él, y Ezequiel le pide perdón, pero Pedro solo perdonará si asesina al José. Vemos que Pedro le prometió algo a María. Alejandro y José Luis se van a llevar a Ezequiel como carnada para intercambiarlo con Rosario. Montserrat y Nadia conocen a Eric, luego María se acerca a Laurito y le dice que conoce bien a su padre, pero Víctor llega y la aleja de los niños. Estamos en el paso de la víbora donde nuestros personajes se separan y Alejandro encuentra a su madre. Pedro visita a Amelia buscando un lugar donde quedarse y ella tiene que seguirle el juego de estar de su lado porque si no Pedro le puede hacer daño. José Luis y Ezequiel caminan. En un momento Ezequiel le quita el arma y está dispuesto a matarlo para que Pedro le perdone la vida, pero no contaba con Alejandro que lo dispara acabando con su vida. María llega donde Rosario a decirle que está de su lado, además la salva de un secuaz de Pedro. Todo esto lo hace para informarle a Pedro. Alejandro le dice al José que ya pagó su deuda con él. Así como José Luis lo salvó tiempo atrás, ahora lo acaba de hacer Alejandro. Luego van donde Rosario y se la llevan. Pasamos con Amelia que le dice a Pedro que se puede quedar en la hacienda Arechiga y Pedro lo va a hacer, pero quiere que ella vaya con él y ella acepta. José Luis da la noticia de que Ezequiel está muerto y por su parte Rosario llega a su casa a salvo. Laurito recibe a su abuela. Mientras tanto Alejandro habla con Carlota y Montserrat. Aquí dice que Ezequiel murió y Carlota piensa que Ezequiel murió por tratar de ayudar a Rosario y Alejandro deja que piense eso. Amelia llama al José para informarle que Pedro está en su casa, pero José Luis no la escucha bien. Pedro se da cuenta de esta traición y golpea a Amelia para que aprenda a no ser traicionera. Virginia llega a avisarle al José que Pedro está con su madre en casa. Montserrat sabe que Ezequiel murió siendo un cobarde, además le cuenta a Alejandro que María se acercó a Laurito. Nuestros justicieros llegan a salvar a Amelia y ella está en el suelo y Pedro escapó. Alejandro va donde María a decirle que no se acerque a sus hijos y ella le jura que pronto estarán juntos. Carlota nos cuenta que va a pasar unos días allí en casa de Montserrat. Montserrat va a ver las maletas de Carlota. Allí María la confronta vestida igual a ella y le dice que para ser feliz con Alejandro necesita deshacerse de ella y la apunta con un arma. Allí le confiesa que asesinó a Sandro y que fue quien la disparó hace tiempo atrás y está dispuesta a matarla. Pero justamente Adolfo llega evitando que María dispare a Montserrat. Montserrat y Josefina se resguardan mientras que Adolfo quiere asesinar a María porque ella lo amenazó de contarle a la Josefina que él es el alacrán. Pero María lo golpea. Allí hay una discusión entre ellos donde María se ve temerosa porque la policía la va a apresar y le dice a Adolfo que lo dispare y ella lo hace. Luego se va y Adolfo es socorrido por Josefina. Luego se entera Alejandro. Montserrat dice estar en deuda con Adolfo. Nos vamos con María que en su fantasía le promete a Alejandro que pronto van a estar juntos y debe huir si no la policía la puede coger. Pero se encuentra con Pedro y él le reclama porque dejó que Rosario escapara con vida. Además le paga por todo lo que había hecho por él dándole un frasco que la hará juntar con Alejandro para siempre. Dimitrio le agradece a Adolfo por haber salvado a su hermana. Nuestros personajes van a almorzar agradeciendo de que Rosario está bien y Graciela se une a Miter Malicia. Luego llega José Luis y no lo corre. En cambio, lo invitan a comer y le agradecen por haber ayudado a salvar a Rosario. Dimitrio le dice a Adolfo que quiere asesinar al alacrán con sus propias manos por haber asesinado a Mónica. La secretaria de Ezequiel le entrega un paquete a Refugio para que se lo dé a Dimitrio por orden de Ezequiel ahora que está muerto. Allí se encuentra la identidad del alacrán.